Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Nosotros vivimos en una época muy sexualizada, donde estamos viendo todo tipo de pecados sexuales que son aceptados por una gran parte de la sociedad. Esto ha permeado todos los estratos políticos, sociales, económicos y aún la esfera de los líderes cristianos. Y es bueno saber que la Biblia no esconde el pecado de los hombres de Dios. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y este es el tema que queremos tratar en este día, analizando el pecado del rey David con Betsabé y los principios que podemos aprender para aplicar a nuestras vidas. Y tenemos como invitado a nuestro querido hermano y pastor Salvador Gómez. Salvador, bienvenido nuevamente, hermano. ¿No te cansa que te dé tantas bienvenidas con tanta frecuencia al programa? No, gracias, Eduardo. La verdad es que yo pensaba que ya no querían saber de mí y yo pensaba que se habían olvidado, pero nada, aquí gozoso de poder estar por estos predios compartiendo con ustedes, los que siguen el programa de Entendiendo los Tiempos y contigo. Hay cosas que todavía uno tiene que soportar en la vida, mi amado hermano. Más de 35 años juntos tenemos, Salvador, sirviendo al Señor. ¡Qué glorioso! Bueno, así mismo es. Ahora, voy a hacer una defensa ahora. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Y eres tú el que ha estado sumamente ocupado predicando en la iglesia. Estuviste en África también dando clases en un seminario teológico allí, ministrando la palabra. Yo siempre te invito, pero el que se cotiza caro eres tú. Bueno, vamos a seguir dilucidando eso poco a poco, con calma, pero está bien. No, tú tienes mucha razón, hemos estado ocupados en el reino, que es un gran privilegio, gracias a Dios. Pero siempre un gozo poder compartir con el público que sigue Entendiendo los Tiempos. Amén, amén. Pero gracias por estar con nosotros, querido hermano. Salvador, tú sabes, como yo decía al inicio en la introducción, que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde vemos líderes políticos, inclusive líderes cristianos cometiendo pecados sexuales. Y es bueno que vayamos a la Escritura y veamos el caso del rey David, que tú has estado predicando una serie de mensajes del rey David en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que veamos ¿qué podemos aprender de esta situación que David vivió? ¿Cuál es el propósito de una historia tan impactante como esta, Salvador? Bueno, es obvio que muchos de nosotros nos identificamos con el rey David de muchas maneras. Vemos en él como autor de los salmos a una persona que refleja mucho de nuestros sentimientos o expresa haberse encontrado en condiciones donde nos hemos visto nosotros mismos. Y en eso es un personaje muy amado. Ahora, cuando se presenta la caída estrepitosa de David en 2 de Samuel capítulo 11, entonces es algo chocante, impactante. No esperábamos nunca que el hombre conforme al corazón de Dios tuviera una caída semejante. Y la pregunta es buena, ¿por qué Dios incluye una historia como esta? Yo creo que hay diversas razones que podríamos mencionar, pero inicialmente podemos decir que lo que el Señor está haciendo aquí es advirtiéndonos de que nosotros no caigamos en la misma situación. Esas caídas que Dios muestra en el Antiguo Testamento, sobre todo, como tiene tantas historias y narrativas, todos esos personajes y sus caídas son como ejemplos para nosotros, nos sirven de instrucción y advertencia para que no caigamos en la misma situación. Pablo dice que hasta en los pecados de codicia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto son pecados que nosotros debemos evitar y no caer en el mismo patrón. O sea que ver esta caída de David es instructiva para nosotros en saber que no debemos considerarnos invulnerables.
Salvador, déjame explicar brevemente la historia para que tú la amplíes en cada parte. El rey David comete adulterio con Betsabé, quien era la esposa de uno de sus generales. Esta queda embarazada. David manda a buscar a Urías al palacio para que le dé un reporte de cómo estaba la situación en el frente de batalla, y con la intención también de que Urías, cuando viniera, durmiera con su mujer y decir que fue embarazada por su esposo. Pero esto no fue así, ya que él se quedó en el palacio, vamos a decir de la siguiente manera, con la guardia presidencial. Y resulta que al David no conseguir su objetivo, manda al general del ejército, a Joab, una carta diciendo que pusiera a Urías en la parte más dura de la batalla para que él fuera muerto en batalla. ¿Qué tú nos puedes explicar con detalle ahora de esta historia? Bueno, que esa historia que podemos ver tan rápidamente, o tú has abreviado tan rápidamente, es algo que necesita un poco más de explicación para ver todas las implicaciones de la misma. No podemos asumir al leer rápidamente esta historia que David necesariamente cayó así de sopetón. O sea, que podemos imaginarnos que debió haber algún deterioro espiritual de alguna índole para él verse en la situación en la que se encontró. Y extrañamente el capítulo comienza colocando al pueblo de Israel o al ejército de David peleando las batallas para su defensa, y los ejércitos guerreando, y sin embargo David no estaba con ellos como solían los reyes estar y como él mismo había estado anteriormente. Y el texto bíblico plantea esa situación con un pero. El pueblo en guerra, el ejército batallando, pero David permaneció en Jerusalén y estaba en una especie de ocio. Y ese ocio fue el ambiente o la condición en donde él entonces es tentado y cae en esta tentación. O sea que es algo que podemos leer rápidamente, pero hay una condición que el texto presenta en la que David se encuentra que le lleva a caer. Y yo menciono por eso el término del ocio en el que él se encontraba. Y yo no quiero decir con esto, Eduardo, que el ocio necesariamente es malo en sí mismo. O sea, cuando tomamos unas vacaciones y estamos sin hacer algo, estamos en un tiempo de ocio que es correcto, es para descanso. De hecho, alguien me contaba en estos días que estuvo de vacaciones junto con el liderazgo de su empresa, y cuando le vieron prestando atención a algo del trabajo, le dijeron: ¿qué usted hace haciendo eso? Deje eso, porque querían que fuera a propósito un tiempo de descanso y de ocio correcto en ese aspecto. O sea que no estoy hablando del ocio necesariamente como algo que siempre es negativo. Ahora, el ocio sí puede colocarnos en una situación de debilidad y de vulnerabilidad, que fue lo que precisamente ocurrió con David. Nosotros vivimos en una sociedad que exalta el ocio, el placer, la diversión, y minimiza en muchos aspectos el trabajo. Nosotros fuimos creados para trabajar, ¿verdad? 6 días, descansar un día. Pero eso se ha trastocado. ¿Tú entiendes que toda esa ociosidad, toda esa búsqueda de placer, todas esas salidas de las personas son motivo detonante para que ocurran este tipo de situaciones? Sin duda, y no solamente en lo sexual, también en términos de la violencia. Las personas salen a divertirse y terminan peleando en los lugares de diversión. Salen a ver un partido de baloncesto, de béisbol, y se forman unos pleitos que uno dice, ¿y qué es lo que estaban? ¿Estaban apostando dinero o van a perder $1 millón de dólares? No, son los jugadores los que ganan. Ellos están pagando para irlos a ver y terminan peleando. Lo que produce el tener el ocio como objeto de idolatría
es que valoramos tanto nuestra diversión personal, el gozo personal, que entonces caemos en pecados como los pecados sexuales, los pecados de violencia, la intransigencia y un montón de otras cosas. Y no solo a nivel público, también a nivel privado. O sea, cuando alguien está a solas, los pecados en los que las personas pueden caer si se dedican a ver el internet, las cosas indebidas, o a entremeterse con lo ajeno, que es un pecado que vemos al apóstol Pablo advertirnos en las epístolas pastorales. O sea, el ocio puede provocar el que caigamos en esas situaciones, porque lo valoramos por encima del trabajo. No descansamos para seguir trabajando, sino que trabajamos para descansar. Y eso es ahí donde hay un cambio en el orden divino. ¿Qué pasó en ese tiempo de ociosidad de David, Salvador? Bueno, en esa situación del rey David, él estaba, dice el texto, paseándose por el terrado de su casa, que era una especie de terraza. Nosotros no solemos necesariamente hacer eso con las construcciones del día de hoy, pero era muy común en aquellos días. Y cuando lo hace, siendo su casa algo que quedaba en un lugar mucho más alto que lo que era en su entorno, él ve a una mujer hermosa bañándose, y él no solo ve este hecho, sino que permanece mirando. O sea que él llega a ver y a codiciar. Y en ese mismo entonces, él quiere indagar y busca información sobre quién era esa mujer. O sea que ya se mira con codicia y empieza a tomar acción, busca información acerca de quién es la mujer. Le dan información de quién es la mujer, le dicen que es una mujer casada, de quién es ella es mujer, Betsabé, en este caso de Urías Eteo, que era uno de sus propios líderes militares, y él, sin embargo, termina mandándola a buscar y pecando con ella. O sea que vemos lo que el ocio, a dónde le llevó el ocio, a cometer diversas acciones que terminan en el adulterio. Pero sus ojos se involucraron y sus pasiones se incendiaron, y no se quedó en algo que él simplemente miró, sino fue algo en el que su corazón se involucró, y eso le condujo al pecado. Salvador, esa pasión, ese deseo sexual no surge al azar. Él la vio, él pudo haber quitado su vista de ahí, él se pudo haber retirado de ese lugar, pero él dio pie a seguir mirando y a seguir codiciando. O sea que esa caída, yo te pregunto, ¿eso ocurre de repente, o es que dentro de ese ocio que él estaba viviendo, él había descuidado su vida espiritual y el estar alerta contra este tipo de situaciones? Sin duda podemos decir que debió haber algún tipo de descuido, no sabemos exactamente cuál, pero este es el mismo hombre que anteriormente tenía una conciencia súper sensible, que no quiso cortar el borde del manto de Saúl porque no quería hacerlo con el ungido del Señor, que sin embargo aquí su conciencia no actúa de la misma manera. De alguna forma él había embotado su discernimiento espiritual en ese aspecto, y donde él debió haber detenido el avance de este pecado, él simplemente siguió el curso del mismo. No siempre las tentaciones son iguales, no siempre las tentaciones sexuales son súbitas. Hay cosas que el hombre mismo puede provocar. Hay problemas en los que nos metemos nosotros mismos, como decimos. Pero hay otras cosas que nos surgen de repente. Imágenes que surgen en la televisión, imágenes en el computador, o una mujer mal vestida en la calle. Hay un montón de cosas que pueden ser súbitas, inesperadas. Y en ese sentido, si es súbito o no, nosotros tenemos que estar preparados para detener el avance de esa tentación. Ahora, puede ser algo que nos tome tanto de sorpresa que no sepamos actuar inmediatamente como debemos hacerlo. Pero lo más rápido que tarde debemos tomar las medidas que impidan que el corazón se involucre, y sobre todo que tomemos acciones para llevar los pecados a consumación. O sea que en este caso ciertamente hubo algún deterioro espiritual en su discernimiento para saber qué acción tomar. Él debió salir corriendo del lugar, como José lo hizo en su momento, estando todavía en una condición todavía más difícil, donde esta mujer
de Potifar se había aferrado a él y él sin embargo salió huyendo. David debió hacer lo mismo y todos nosotros debemos hacerlo también. Tú has dicho que él tenía una conciencia muy sensitiva y cuando pudo matar a Saúl no lo hizo, ni siquiera, solo le cortó el manto, un pedacito del manto real. Pero David también es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo en el alma de una persona, qué ocurre que se va degradando hasta ese punto, no solo de cometer adulterio, sino también de hacer una trama como la que él hizo con Urías Eteo para luego enviarlo al frente de batalla de manera que fuera muerto allí? Tristemente, Eduardo, nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. Podrán recordar el texto de en Proverbios 6, cuando el proverbista dice de las 6 cosas que aborrece Dios y que aún 7 son una abominación para su alma. El punto es que aunque seamos piadosos y hasta seamos descritos como teniendo el corazón de Dios, nosotros no vemos el pecado exactamente con los mismos ojos que Dios los ve. Para Dios el pecado es una abominación y para nosotros debería serlo también. Tristemente no lo es. Y aun si lo vemos en algún momento dado así y nos arrepentimos por haber pecado, nos dolemos por el pecado, no siempre permanecemos igual, no siempre tenemos la misma sensibilidad. Caemos en la justificación del pecado. Nosotros tratamos con mayor tolerancia nuestros pecados que los pecados de los demás. O sea, ese es el tipo de cosas con las que nosotros luchamos. Pero hay un proceso en la tentación. O sea, el diablo sabe cómo llegar a lo hondo en el corazón. Por eso en el libro de Santiago, Santiago dice que cada uno es tentado cuando es llevado, seducido por su propia pasión y que después entonces concibe y da a luz el pecado. No es tan de un día para otro, de un momento para otro. Es que hay una seducción que se lleva a cabo. Y el diablo es un experto en eso. Nosotros podemos imaginarnos a un pez, si ve un anzuelo, no siendo atraído necesariamente por el anzuelo, pero si hay una carnada, entonces, y una carnada apropiada al gusto de ese pez, entonces es más fácil atraparlo. Y aquellos pescadores saben qué tipo de carnada poner para cada pez en particular. Y así mismo Satanás con nosotros. De manera que hay una seducción para que nosotros dejemos de ver el pecado como debemos de verlo. Y no importa si es un hombre conforme al corazón de Dios como David, no importa si es un hombre como Noé, que fue un hombre a quien Dios de manera particular le halló gracia delante de él y lo libró a pesar del castigo del diluvio que envió, que como podemos ver en el libro del Génesis. No importa que sea un hombre piadoso como amigo de Dios, como Abraham, nadie está exento después de la entrada y la introducción del pecado en el mundo de caer estrepitosamente, porque nosotros tenemos una inclinación al pecado y solo Dios puede librarnos de la misma, y nosotros como criaturas de Dios estamos llamados a apartarnos del pecado con todo el corazón, pero dejados a nosotros mismos estamos expuestos. ¿Y qué dice Cristo? Que debemos orar: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Salvador, tú nos has dicho que el rey David estaba ocioso cuando debió haber estado en la guerra, que estaba paseándose por su terrado, que paseándose en el terrado vio en la casa de al lado, vamos a decirlo así, a una mujer desnuda bañándose. Pero cualquiera puede decir: es que tú no sabes, es que hay muchas tentaciones, hay muchas piedras de tropiezo. Entonces la culpable es Betsabé, que estaba allí desnuda bañándose donde un hombre podría verlo. Y muchos querrían justificarse así. Así es. Lo que pasa es que la cerilla por sí misma no puede encender el fuego si no se le coloca también a la madera o al gas. O sea, se necesitan ambas cosas para que se cree esa combustión. Y en ese sentido, es cierto que hay elementos de tentación allá afuera, pero nosotros somos los que somos tentados. Y en ese aspecto nosotros no
no estamos obligados a caer en tentación. Sí hay un albedrío que nosotros decidimos en un momento dado ceder a la tentación y pecar. El hecho de que haya mujeres mal vestidas, el hecho de que haya mujeres que se desnuden, el hecho de que haya mujeres como la de Proverbios, que como la califica de mujer extraña, que anda buscando a quien hacer caer, no significa que tenemos que caer. Precisamente parte del propósito del libro de Proverbios es advertirnos que ese tipo de cosas están ahí afuera y no implican la obligatoriedad de caer en tentación. O sea que la abundancia de las tentaciones nunca justifican el que caigamos en ellas, sino que nosotros debemos hacer entonces el doble del esfuerzo para no caer en las mismas. Nunca se justifica el pecado. Nunca vamos a encontrar un buen argumento para justificar aquello por lo cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vamos a continuar con la historia, Salvador. El rey está ocioso, se pasea por el terrado del palacio, ve a esta mujer, como tú dijiste, pregunta quién es ella, le dicen que es la esposa de Urías Eteo, uno de sus generales, uno de esos hombres valientes que combatían junto a él. Él la manda a buscar, tiene relaciones sexuales con ella y ella queda embarazada. Decíamos al inicio que David manda a buscar a Urías al campo de batalla para que le dé un informe de cómo está todo, pero la intención era que fuera a dormir a su casa, se acostara con su mujer, tuviera relaciones sexuales con ellas y, como ella estaba embarazada, decir que salió embarazada de su esposo. Pero Urías no hizo así, sino que se quedó con la guardia presidencial, si podemos decir así, con la guardia real en el palacio, y le dice a David que él no va a ir a estar en su casa cuando sus hombres están peleando. David, entonces, ¿hay algún punto más ahí que tú quieras darnos alguna enseñanza, algún principio? Sí, que precisamente el pecado no nos da toda la información. O sea, el diablo cuando nos tienta no nos advierte de a dónde esto puede conducir. David no jamás pensó que el asunto iba a terminar con un embarazo. Él sencillamente pensaba que iba a tener ese momento de deleite y ahí se acabó todo. Y es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y no solamente con los pecados sexuales. Es que vemos los pecados, decimos una mentira para librarnos de un problema, engañamos aquí y allá para poder enriquecernos, o como hace David, comete adulterio por una satisfacción carnal, pero no calculamos las consecuencias que pueden venir. El diablo no nos advierte. No nos permite leer las letras pequeñas del contrato. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El pecado trae consecuencias. Y estas consecuencias vinieron a sonar terribles al oído de David cuando Betsabé le dice que está embarazada. Ahora, una vez llega la noticia, empieza la maquinación. ¿Cómo entonces me salgo de este lío? ¿Cómo me salgo de este problema? Y otra vez, es en esa situación en donde nos hundimos más en la arena movediza. Cometemos un pecado y queremos salir del lío cometiendo más pecados. Y eso fue lo que pasó con David. Él empezó a hundirse más y a planificar cómo me libro yo de esto. Y hasta envía a buscar a Urías, pasa tiempo con él, trata de convencerlo de que se pase tiempo con su mujer, para que todo pase como si no hubiera ocurrido nada, el pecado quede debajo de la alfombra. Y a los amigos que nos están escuchando, a los hermanos que nos están escuchando, no caigamos en esa trampa. El pecado no confesado va a hundirnos todavía mucho más y nos llevará a consecuencias que ni siquiera nos imaginamos. David no creo que el día que hizo esa mirada a Betsabé desde el terrado de su casa, no creo jamás que estaba muy lejos de su mente que él iba a terminar siendo un asesino. Y sin embargo, hasta ahí fue donde él terminó. Y entonces él empezó este proceso de encubrimiento del pecado que él había cometido. Y en el proceso hace conscientes a personas a su alrededor de lo que él mismo ha cometido. Porque él empezó a involucrar a su gente, a buscarle a la mujer, a mandarla a llamar, a preguntar quién era, entonces a dar mensajes
a Joab después de lo que iba a pasar con Urías. O sea, él involucra y afecta a gente a su alrededor para él tratar de encubrir el pecado y quedar muy bien. Y por el querer quedar bien, entonces desde niños nosotros nos acostumbramos a querer salir de los problemas de una manera incorrecta, cuando nosotros tenemos a Dios para la confesión de nuestros pecados y cómo debemos apartarnos del mismo. Esto se hubiera podido terminar con David volteando la mirada. Esto se hubiera podido terminar con David confesando su pecado. Pero él siguió y empieza a hundirse todavía más y entra en una cadena de mentiras y una trama de engaños que luego le conduce así al asesinato. O sea que él lidió mal con el problema. Y es ahí donde nosotros como pastores, y tú, Eduardo, sabes más que yo de esto como consejero entrenado, que cómo lidiamos con muchos casos precisamente porque las personas complican las situaciones en vez de tratar de solucionarlos bíblicamente. Sí, y luego quieren justificar su inmoralidad culpando a otras personas. Inclusive hay esposos que culpan a sus esposas, que quieren justificarlo diciendo que las esposas son muy frías, muy distantes con ellas. Otros te dicen que son muchas las tentaciones que tienen por delante, mujeres que se les brindan y también, y viceversa también, ¿verdad? Mujeres que cometen adulterio porque están ociosas en gimnasios, quizás si se descuidan, en vez de estar en sus hogares, están compartiendo en demasía. No es que no compartan, ¿verdad? No es que no hagan ejercicio, en demasía, en ociosidad. Y allí se dan ciertos tipos de relaciones que luego, vamos a decir, degeneran en estos actos de adulterio. Y te voy a decir algo más, Salvador. En ese proceso de encubrirlo, en este caso hubo un crimen, vamos a decirlo así. Pero este caso de encubrirlo, esto afecta económicamente a las partes, se vive en una vida de tensión, en una vida de mentira. Luego cuando se descubre viene una gran vergüenza para el que comete el adulterio, para la otra persona, para la familia. Si es una persona cristiana, esto afecta su testimonio en la iglesia. Son muchas cosas que suceden. Correcto. Los puntos que tú has mencionado son cruciales y no negamos esas realidades del mundo en el que vivimos y ese tipo de tentaciones que están allí presentes. Pero como decía hace unos momentos detrás, el mundo cambia, la inmoralidad aumenta, pero la visión de Dios del pecado sigue siendo la misma. Y nosotros no podemos darnos el lujo de cambiar la manera en que vemos el pecado, de empezar a verlo con otros ojos, como si no fuera nada. El mundo de hoy se come o se traga el pecado como si esto fuera un pedazo de pastel, como si no fuera nada, como si fuera un pedazo de pan. Pero no, son abominación para Dios y nosotros tenemos que seguir viendo el pecado de esa manera. Y aunque las mujeres estén, como tú mencionabas, no importa. Y aunque las esposas sean frías, entonces doblemente seamos aquellos románticos que podamos conquistar su corazón y tratar de tornar y cambiar las situaciones. Pero no es solucionando el pecado con más pecado que vamos a arreglar las cosas. Salvador, ¿cuál sería la mayor lección que tú dejarías sobre las personas que están mirando este programa? La mayor lección. Bueno, la pregunta es difícil, en el sentido de que hay cosas que uno quisiera que las personas tomaran en serio. Lo que decíamos del punto de no sabemos hasta dónde el pecado nos va a llevar es algo importante. Para mí, ver los crímenes que se han cometido últimamente en nuestro país y fuera de nuestro país, a veces por tonterías, son una muestra de hasta dónde el pecado nos puede llevar. Pero si hay algo que no podemos dejar de ver en un texto como este de 2 de Samuel 11, es que todo el libro de Samuel, aún desde el 1 de Samuel incluyendo, nos está vendiendo la idea, por así decirlo, de cómo David es el líder prometido por Dios conforme a su corazón. Y plantea mucha esperanza. O sea, ante un pueblo que lidió con Saúl, que fue un rey que cometió tantos pecados y que fue tan desobediente para con Dios, la llegada de David prometió mucho.
Ahora, ¿cuál es el riesgo y cuál es el peligro? El riesgo y el peligro es que nosotros endiosemos a los líderes, endiosemos a los instrumentos humanos, sea un político, sea un pastor, sea un maestro, el que sea. Nosotros tendemos a endiosar a aquellas figuras que alcanzan preeminencia. Y lo que Dios nos está mostrando con esta historia y con otras de las Escrituras es que solamente hay un líder en el que nosotros debemos poner nuestros ojos de una manera permanente. Y esa persona es Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Rey prometido que vendría del linaje de un David. De un mismo David pecador vino el Mesías Rey que todo ser humano necesita. De manera que no era Saúl, ni tampoco era David. Y esta caída nos dice que David no era la respuesta. David fue usado por Dios de múltiples maneras. David fue un siervo muy usado por Dios. Solo el hecho de que tengamos el libro de los Salmos, con toda la cantidad de los salmos escritos por David, es una muestra de ello. Pero no, David no es el objeto de nuestra fe. David no es el objeto de nuestra confianza. Jesucristo debe ser el único objeto de nuestra confianza. Y David prefiguraba a ese Mesías venidero, que sí vendría ya sin pecado a ejecutar el pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos en él. En ese sentido, ya sí encontramos la respuesta. Ya sí encontramos al líder perfecto, al líder que necesitamos. Y es en la persona de Cristo Jesús. Y su reino ha sido inaugurado con su muerte en la cruz y su resurrección. Y su reino será consumado cuando Él vuelva por segunda vez. Y en ese reino participaremos todos aquellos que hayamos depositado nuestra fe en Él y que hayamos confiado en Él para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Salvador, muchas personas se identificarán con este programa porque han pecado y tienen sus conciencias cargadas y pueden pensar que esta historia de este pecado de adulterio de David con Betsabé, ese intento de encubrimiento y ese crimen, si podemos decirlo así, que se llevó a cabo, que David se quedó con una conciencia cargada y no hubo ninguna salida. Pero si vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, sí hay una salida que Dios le da. Y a mí me gustaría que hiciésemos otro programa para que veamos cómo ese Dios de misericordia obró en la vida de David y él pudo ser restaurado. Y cómo todo aquel que ha pecado, no importa el pecado que ha cometido, puede ser restaurado. ¿Qué te parece, Salvador? Completamente de acuerdo, cuenta conmigo. Gracias, Salvador, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.